¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo número 2. Les enviamos un cálido saludo y nos toca exponerles el avance del método científico en la Edad Media. El primer silogismo del cual vamos a hablar es el modus ponens, que implica que todos sean ciertos. En la obra de Ruiz Pérez Tamayo dice que si P implica a Q, que son las dos premisas, y P es cierta, entonces Q también será cierta. En otras obras viene descrita de la siguiente manera. Si lo primero, entonces lo segundo, es la primera premisa. Entonces lo primero y la tercera premisa sería lo segundo. Un ejemplo muy claro de esto es, si está lloviendo, paso a recogerte en carro. Está lloviendo, por lo tanto paso a recogerte en el carro. Otro ejemplo que usó Diógenes es, quien divulgue los misterios a los iniciados es culpable de impiedad. El infierante ciertamente revela los misterios a los iniciados, por lo tanto, es culpable de impietud. Es Diógenes Laercio del 2005, el volumen 7 y la página 186. Heleno de Pérgamo fue un personaje que se desarrolló durante el siglo II después de Cristo. Él distingue tres doctrinas en su arte de la medicina: el camino de la conversión y la resolución, en la cual se fija un objeto al que se aspira. Se examina todo lo que nos rodea, los elementos que podemos conectar junto con nuestro objeto de aspiración hasta que alcancemos los principios. Hasta ese momento se termina por así decirlo, la investigación. Tenemos en segunda instancia el camino de la composición, en la cual se parte de los datos obtenidos por resolución y se regresa a las cosas resueltas para reunirlas en orden hasta que la última esté. Damos por terminado el proceso, y el tercer camino procede a analizar la definición. Galeno es Pedro de Ábano, quien exhibe que la palabra ciencia en su época se define de dos maneras, o se usa de dos maneras. La primera es cuando creemos conocer la causa de un hecho a lo que el anterior había definido como la doctrina compositiva. Y la segunda, donde los efectos dependen de la causa y que se llama doctrina resolutiva, en donde la segunda es mucho más aceptable que la primera, claro, dado que hay un orden esencial de prioridad. Y además, Ábano establece una clara distinción entre dos claras pruebas científicas: la de los efectos derivadas de sus causas, donde se interponen los silogismos que venían con nuestro primer exponente, y la de las causas identificadas por sus efectos. Otro médico del cual vamos a hablar es Jacobo de Forli, quien también era un profesor de medicina y después de filosofía natural en Padua. Él adoptó la doctrina resolutiva y compositiva, pero además agregó a la primera un análisis sorprendente en su libro Super Techni Galeni. Para él la demostración resolutiva es de dos tipos: la natural y la lógica. La real o natural es la separación de una cosa en sus componentes, pero en la lógica sus partes se separan entre sí, de modo que cada una se mantiene aislada en su ser, permitiendo observar las partes y causas en contacto con su esencia y que se aprecien con claridad. A continuación hablaré sobre un médico italiano del siglo XV, Hugo de Siena, quien fuera profesor de medicina en Padua, Ferrara y Parma. Hugo de Siena se basa en Galeno cuando define la doctrina como la exposición de todo lo que es demostrable, y que consta de dos modos distintos, que es la resolución y la composición. En las ciencias complejas, como en la física y la medicina, es posible usar solamente uno. Por lo que Hugo de Siena decía que en el conocimiento de las causas usamos la demostración quia, mientras que en el conocimiento científico de los efectos se usa la demostración properquit. Estos procedimientos son necesarios por lo cual se aceptan ambos, así como la explicación de muchas definiciones. En 1498, Hugo de Siena publicó un libro llamado Expositio Hugonis Semensis, en el cual él
veía en el descubrimiento científico de los efectos por medio de su causa un doble procedimiento, y lo mismo en el descubrimiento científico de los efectos a través de su causa. El primero consiste en establecer el término medio causa, el segundo es determinar sus efectos o consecuencias. El proceso del descubrimiento en el caso de la demostración de causas es resolutivo, mientras que en la determinación de sus consecuencias es compositivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la demostración a partir de los efectos ocurre exactamente de manera inversa. Bueno, y con esto pues Hugo de Siena publicó este libro para rehusarse a separar los dos procedimientos, tanto la invetio o descubrimiento como la notificatio o sus consecuencias, ya que éstas forman partes sucesivas del método que debe emplearse. En otras palabras, tanto el descubrimiento como las pruebas a las que se someten son esenciales para el método científico. Para cerrar, hablaremos un poco del pensamiento de Jacobo Zabarella, quien fue el último filósofo de Padua, que hoy en día su sabiduría se acepta como profética. Zabarella consideró la lógica no como una ciencia, sino como un instrumento, como un método cuya definición es idéntica a la de un silogismo. Zabarella decía que todo el contenido de la lógica es de nociones secundarias, que son nuestro propio trabajo y puede ser o no ser, de acuerdo con nuestra voluntad. Por lo tanto, se trata de cosas contingentes o no necesarias, y por lo mismo no pertenecen a la ciencia, que solamente trata de cosas necesarias. Bueno, algo que caracterizó a Zabarella es que él vio una clara diferencia entre la lógica y la ciencia, ya que él señala que todo progreso científico que va de lo conocido a lo desconocido viaja de causa a efecto o de efecto a causa. El primero es el método demostrativo y el segundo el método resolutivo. No existe ningún otro método que genere conocimiento cierto de las cosas. Zabarella con esto establece una clara diferencia entre la observación no planeada, accidental u ordinaria y la verdadera experiencia científica. Los autores clásicos se basaron en la colección discriminada de datos, mientras que Zabarella insistió en que la experiencia debe ser rigurosamente analizada como un objeto de descubrir el principio que la explica y la estructura universal que la subtiende. Ya teniendo este conocimiento, se tendrá una condición de deducir correctamente los hechos asociados con la causa, por lo que el método científico se inicia con el análisis preciso de unos cuantos ejemplos selectos de un principio general. Sigue de ahí con el enunciado de tal principio y de ahí procede a predecir y explicar una serie ordenada de hechos, o sea, construir lo que conocemos como una ciencia formal. Bueno, compañeros, con esto termina nuestra exposición y esperemos no haberlos confundido y ser lo más claros posibles. Muchas gracias por su atención. Esperamos que pasen un excelente día.